Bien, vamos a comenzar primero felicitando a nuestro país anfitrión. Levántense, por favor. Ole, ole. Oh. Yay. Just to say, porque esta no ha sido solo la victoria de Marruecos, ha sido la victoria de África. it's a pity that also Qué pena que todos los movimientos sociales no unen tanto a la gente como el fútbol. Nuestra reunión de hoy va a ser interactiva, va a haber toda una serie de cosas, vídeos, porque lo que queremos es que sea una sesión interactiva. Contamos con la presencia de activistas. Piensen también en las preguntas pues que van a hacer o comentarios. Los movimientos sociales son críticos para el cambio a nivel internacional y local. Cuando las personas se reúnen en redes, intentan dar con preocupaciones comunes y adoptar medidas para cambiar las políticas, mejorar la justicia y centrarse en las fuerzas estructurales que pues provocan muchos problemas a nivel de desarrollo. Esto ha sido clave para que haya muchos avances a nivel de derechos civiles, de protección de los idiomas, de fomento de la igualdad entre hombres y mujeres, la reducción de los estigmas, la educación de las chicas, el derecho a voto y también cantidad de problemáticas más a nivel internacional, nacional y local. El cambio social y las medidas a ese nivel es algo fundamental para poder conseguir todos los objetivos de desarrollo sostenible. La acción social, por ejemplo, cuando hablamos del clima, es también algo absolutamente central. El objetivo de esta sesión es examinar la manera de identificar aquellos movimientos sociales que se aplican a nuestro ámbito como círculo, como estamento. Vamos a comenzar centrándonos en dos movimientos sociales y experiencias, vivencias. Vamos entonces a presentar primero, primero vamos a proyectar los vídeos, después presentaremos a los ponentes. Proyectemos primero los vídeos de Cultural Survival. Mi nombre es Lisania Chanash, coordinadora del Consejo Maya Quiché de Quetzaltenango. Y cada municipio llevan el espacio representantes elegidos legítimamente en una asamblea de cada municipio.
y se aglutina en el espacio del Consejo Maya Quiché. Y el trabajo que realiza el Consejo Maya es la defensa del territorio, defensa a la vida y defensa del medio ambiente. Es un espacio donde se prestan servicios de ad honorem. No hay ningún incentivo. Las autoridades en ese espacio se aglutinan ancestrales, ¿sí? Alcaldías indígenas, comadronas, sacerdotes mayas. Cada uno transmite experiencias que realiza en sus pueblos, y en ese espacio se analizan las necesidades que se tienen en cada municipio. Como mujer, he notado que podemos expresarnos libremente, podemos apoyar a nuestras hermanas mujeres y salir adelante con las adversidades que el tiempo nos lo demuestra. Es un espacio donde uno se desenvuelve libremente. Great. Thank you. Muy bien, muchas gracias. Avashni Kasti es directora de programas para promover los derechos y las culturas de los pueblos indígenas. Como han podido ver en este vídeo, cuenta con 15 años de experiencia en el ámbito relativo a la inmigración, el multiculturalismo, el desarrollo de los derechos de las comunidades indígenas a través de producción de programas en relación con las problemáticas de los pueblos indígenas. Viene de Guatemala, de Chorila, si lo pronuncio bien, es socióloga y también es una guardiana de los conocimientos ancestrales del pueblo maya. Cuenta con más de 15 años de experiencia, cuenta con un título del Instituto de Pueblos Indígenas de Vancouver en relación con los pueblos indígenas, y también con un título de la Universidad de Virginia. Ha dedicado sobre todo su trayectoria a desarrollar proyectos para la autodeterminación y los derechos de las comunidades indígenas a nivel mundial. Fue directora de proyectos para medios comunitarios y programas de radio comunitarios de pueblos indígenas, y ha representado a Cultural Survival en foros internacionales. Ha promovido los derechos de los pueblos indígenas y sigue realizando labores de producción de programas sobre cuestiones relativas a los pueblos indígenas para Cultural Survival. Bienvenida. Hoy aquí ¿nos podría usted hablar de cómo comenzó su movimiento? Sí, muchas gracias y muy buenos días a todas y a todos. So I think that when it comes to En lo que respecta al movimiento indígena, es algo que comenzó hace mucho tiempo, y todos los países y comunidades cuentan con su propio recorrido, un recorrido de resistencia. En primer lugar, me gustaría decirles quiénes son los pueblos o las comunidades indígenas. Se trata de un colectivo diferente culturalmente desde el punto de vista de la identidad de las demás sociedades. Vivimos en 90 países, hablamos más de 4.000 idiomas, representamos a 476 millones de personas. Vivimos en distintos países del mundo. Podría mencionar Canadá, Finlandia, Guatemala, Argentina, Bangladesh, Sudáfrica, Filipinas, Nepal, la India, Vietnam.
tantos pueblos indígenas en tantos países y probablemente aquí también hay personas que vienen de esas comunidades, así que también les saludo. La resistencia de las comunidades indígenas se debe al desplazamiento, a la exclusión de nuestras comunidades del resto de la sociedad. En el caso de América Latina, esto se debe a la colonización por parte de los invasores españoles, de los ingleses, de los portugueses y de los franceses también, que ocuparon la Via Yala, todas las Américas. Cada país tiene pues su propia historia. En algunos casos los pueblos indígenas han quedado o han sido desplazados por otras naciones que puede que no sean colonizadores, pero pues serían comunidades que vendrían a ocupar nuestros territorios. Tenemos pues un lazo, una relación ancestral con nuestro territorio. Es un vínculo que es ancestral. En lo que respecta a las mujeres indígenas en particular, me gustaría referirme al movimiento global de los pueblos indígenas, porque en cada comunidad hay líderes que resisten, que resistieron el movimiento a nivel mundial de los pueblos indígenas. Comenzó en 1923, por ejemplo, con uno de los jefes del pueblo cayuga en la Asamblea de Naciones en Ginebra. Estuvo representado lo que ha venido de las Naciones Unidas. En 1923 reivindicaba ya los derechos de los pueblos indígenas como nación, porque estaban discriminados en sus propios territorios y padecían mucha opresión. No lo consiguió, pero esto sentó un precedente. Y en los años 70 fue cuando hubo un surgimiento de liderazgo indígena en Guatemala. Rigoberta Menchú, por ejemplo, recibió el Premio Nobel de la Paz. También George Manel, que es un líder de la Colombia británica que empezó a reunir a pueblos indígenas del mundo entero. Y gracias a esta unión, a esta comunicación y colaboración entre las distintas regiones, Naciones Unidas empezó a escuchar, a tener presente a esas comunidades que reivindicaban su diferencia con respecto a los estados-nación. Y ahí es cuando empezaron a crearse grupos de trabajo, de investigación, de tareas sobre la discriminación de los pueblos indígenas en las 7 regiones del mundo. Y gracias a ellos se redactaron muchos borradores sobre los derechos de los pueblos indígenas hasta que en 2007 se proclamó la Declaración de sobre los derechos de los pueblos indígenas en Naciones Unidas, que es la norma a nivel internacional en materia de derechos humanos y colectivos de los pueblos indígenas como corpus legislativo por separado. Hasta ahora hay 144 países que han firmado esta declaración, lo que quiere decir que hay un decidido apoyo por doquier al reconocimiento de los grupos y de los derechos de los grupos de los pueblos indígenas. Esto es extraordinario, es algo que yo no sabía. ¿Nos puede, por favor, hablar también de su trabajo en torno a los aspectos medioambientales, a las cuestiones medioambientales? Sí, según distintos estudios procedentes de las esferas medioambientales, también consulté hoy mismo información procedente del Banco Mundial. Los pueblos indígenas ocupan 1/4 de las tierras y las aguas del mundo y mantenemos 80% de la biodiversidad, lo que quiere decir, y bueno, esto se entiende fácilmente porque estos son los pueblos primigenios. Ellos evidentemente buscaron esos recursos y ahí fue donde se afincaron, cerca de esos recursos. O sea que los pueblos indígenas desde tiempos inmemoriales se ocupan de estos territorios y de estos recursos y los protegen. Esto no solo nos retrotrae esos relatos sobre nuestra vida en armonía con la naturaleza, sino que hay datos objetivos que sustentan esta gestión y aprovechamiento compartido de estos recursos. Por ejemplo, en la Amazonía, los grupos indígenas cuidan la tierra y ahí la gestión es mejor que en aquellas zonas que están administradas y que son protegidas por el Estado. Eso los datos lo demuestran.
Y hay tres principios por los cuales estos pueblos indígenas son guardianes de la tierra. En primer lugar, por nuestra cosmovisión, nuestras cosmovisiones relacionadas con la tierra y con lo que nos rodea. Sentimos un hondo y profundo respeto por la naturaleza y eso significa que pensemos y cuidemos también de los espíritus que están en la naturaleza. En todo hay un alma, en todo hay un espíritu. Y si tú dañas a la tierra, estás dañando el equilibrio y la creación en su conjunto. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, la legitimidad de nuestras autoridades. A pesar de que nuestros gobiernos quedaran bajo el yugo colonial o de otras naciones o de otros gobiernos, hemos mantenido nuestra manera de organizarnos, hemos conservado la legitimidad de nuestros líderes, como hemos visto en el vídeo. Es algo que se basa, esa legitimidad queda sustentada por los servicios que prestan esos líderes a sus comunidades. Yo no soy experta en este tipo de organizaciones, puedo hablar solo de mi comunidad, en donde hay un abandono total de los servicios públicos por parte del Estado, pero como estamos organizados, prestamos esos servicios para toda nuestra comunidad nosotros mismos. Y en tercer lugar, tercer principio, las normativas con que cuentan los grupos indígenas en materia de justicia y de administración de la tierra, con un equilibrio recíproco con respecto a la naturaleza en que se basan. Así que estos son los principios por los que nosotros nos regimos y por ello a nivel mundial ha habido muchos delegados de los pueblos indígenas que, por ejemplo, en este tipo de espacios y en la COP27, en la Convención sobre Diversidad Biológica, en distintos foros internacionales, decimos: vean lo que hacemos nosotros, estamos cuidando más a la tierra que muchos de los programas que administran ustedes. O sea que, ¿cómo no respaldan nuestra manera, nuestro estilo de vida, nuestros derechos en relación con nuestros territorios? Porque eso es algo que incide directamente en el cuidado del medio ambiente. Esto es lo que me gustaría a mí decir al respecto. Mucho sí tenemos que aprender, dice la moderadora, de los pueblos indígenas para poder salvar a nuestro planeta. Creo que tenemos otro vídeo y vamos a pasar entonces a Sudán y después volveremos, sí, a darle a usted la palabra. Mohamed, vamos a escucharle. Muy buenos días, me llamo Mohamed Ahmed, me considero como un militante y un activista a favor del cambio comunitario en Sudán. Comenzó mi andadura en 2009 a participar en movimientos sociales de estudiantes, de jóvenes que han abogado por un cambio en nuestras comunidades, y estos movimientos comunitarios desean promover el cambio político a través de actuaciones directas, resistencia a otras actuaciones o a través de un cambio promovido por las comunidades, un cambio político. Los movimientos comunitarios se caracterizan básicamente por una labor colectiva, puesto que pueden implicar a distintos individuos o grupos que han de cooperar para conseguir sus objetivos y defender su causa. Tenemos en el proceso de cambio y en todos los procesos de cambio político o comunitario un desafío que tenemos en Sudán, que es la confianza, el que haya confianza en nuestro país, en donde hemos sufrido distintas guerras civiles, y tenemos ese problema para podernos fiar unos de otros, fiarnos de las instituciones gubernamentales, etcétera. Y entonces esa labor colectiva, ese trabajo en equipo es otro problema que tenemos nosotros. Y es un problema que se da en particular en Sudán, en donde hay más de 200 partidos políticos, más de 300 movimientos armados. No mencionar la división y las divisiones que hay en el seno de esos mismos y muy numerosos movimientos. En lo que respecta
a la confianza. Y en lo que respecta a la diferencia, al respeto a la diferencia, pues yo creo que los fundadores de Sudán ya lo dijeron, eso es algo que se ha de propugnar y hay un consenso, eso sí, en el seno de los movimientos sociales al respecto. Y la intensidad de los conflictos que hemos padecido como consecuencia de ello es algo que ha ido reduciéndose, que ha ido apuntándose a lo largo del tiempo. Y yo creo que gracias a ello la nueva generación de activistas, de militantes sociales y políticos es capaz de generar esa confianza y de trabajar ya de manera mancomunada, de cooperar unos con otros. Porque es una generación que conoce como mínimo que ha existido hasta el momento ese problema. En lo que respecta a nuestra cooperación entre movimientos sociales y en el seno de los movimientos sociales, yo creo que todavía queda mucho por hacer para resolver este problema de partida que tenemos, ya sean los movimientos de los jóvenes, en las organizaciones de la sociedad civil, en aquellos movimientos que participaron en la revolución en mi país. No puedo decir que ya hemos resuelto el problema, pero como decía, se ha reducido la intensidad de este problema y las instituciones políticas que existen en Sudán ahora están más abiertas también al cambio en comparación con lo que ocurría antes. Existen ya algunos espacios abiertos al debate, a la participación y al diálogo. La tecnología, las redes sociales, los foros sociales, las plataformas proporcionadas por estas redes sociales y por estas tecnologías digitales han contribuido asimismo a dar pie al cambio en la sociedad sudanesa y es algo que ha contribuido asimismo a que seamos capaces, como decía, de resolver ese problema a la hora de trabajar de manera mancomunada, de manera colectiva. Y eso es algo absolutamente fundamental para los distintos actores en estos movimientos de cambio social y político. También a la hora de redactar las distintas cartas por las que nos regimos, pues esto es algo absolutamente fundamental. Y es algo realmente, todo lo que les he contado es muy característico en los movimientos sociales sudaneses. So Mohammed Ahmed is Bueno, Mohamed es director ejecutivo de una organización sobre la cultura y los artistas y también es especialista de todo lo que es la negociación, la defensa de valores, etcétera. Ha desempeñado un papel también trabajando con el gobierno de transición a favor de la paz y estableciendo canales de comunicación entre el gobierno y los ciudadanos y desarrollándolos en la medida de lo posible. Y también está apasionado por su trabajo con las comunidades locales, organiza campañas de sensibilización y también organizó una campaña para una asociación de estudiantes en Khartoum para que pudieran trabajar en colaboración con las organizaciones internacionales de Sudán para poder defender los derechos humanos. Es un comunicador ante todo y le gusta hablar de derechos humanos y de la paz, de la construcción de la paz. Mohamed, ¿podrías hablarnos un poco de cómo ha empezado todo este movimiento? Muchas gracias. Creo que la juventud y los movimientos de la juventud y los movimientos de resistencia en realidad no fueron una coincidencia, no nacieron con la Revolución de Diciembre, sino que eran el resultado de una acumulación de acontecimientos, empezando con los acontecimientos de los años 80, por ejemplo, con los movimientos de estudiantes en las universidades concretamente. Y había organizaciones políticas también en aquel entonces, pero la juventud sudanesa que participó en esos movimientos aportaron una contribución muy importante para el cambio de régimen en los años 90 y los acuerdos de paz.
Y después de 2010, los movimientos de juventud aportaron una novedad, aportaron su visión. Los movimientos se concentraban primero en las universidades. En 2011 salieron de las universidades y se convirtieron en movimientos de la juventud en general, porque toda la juventud, bueno, se vio envueltos en estas primaveras árabes que se dieron por toda la región, evidentemente, y en 2012, a partir de ahí, hubo una sublevación y estos movimientos de liberación pues fueron descentralizados en ese momento y se generalizaron por todo el territorio sudanés. Eran movimientos a favor de la paz y de la libertad y de los derechos. Estos movimientos de la juventud eran movimientos de resistencia, como otros comités de resistencia que fueron creándose a partir de 2018 también, debido a las perspectivas de cambio político que podía darse también en Sudán. La élite política entonces no era capaz de entender cuáles eran las ambiciones de la juventud sudanesa y entonces empezaron a buscar estas distintas maneras de aportar su contribución. Así han ido evolucionando los movimientos de la juventud, fueron desarrollándose, empezando, como he dicho, por un movimiento de estudiantes, un movimiento estudiantil y luego convirtiéndose en otros tipos de movimientos, aportando una contribución directa al desarrollo de otras vías políticas también. Y a partir de ahí, bueno, con el levantamiento, con la sublevación que se dio, fue un rechazo claro de lo que estaba sucediendo a nivel político en el país. La situación fue evolucionando como resultado de una acumulación de acontecimientos de todo lo que había hecho el régimen desde los años 90 hasta diciembre de 2018. Muchas gracias. Quizá podríamos también hablar de si era posible o no organizar en este contexto ese tipo de levantamientos con los grupos de jóvenes. Bueno, lo que podemos decir es que uno de los problemas que tuvimos fue el hecho de que había no solo problemas políticos, sino también sociales en el país. Y Sudán fue el primer país que, optó por esa vía y tenía muchos problemas por resolver el país, evidentemente, pero sobre todo había un problema también de confianza. Estos movimientos en realidad fueron los únicos que permitieron restablecer la confianza, porque eran movimientos descentralizados y basados en organizaciones de distintos barrios, por ejemplo. Entonces eran muy locales, muy comunitarias esos grupos y esos colectivos. Y es así como el movimiento pues permitió derrocar al régimen y es así como se pudo avanzar. El principal problema, la principal dificultad que tenían estos movimientos era el hecho de que había muchas dificultades en el país, pero eran problemas que estaban ahí presentes desde hacía muchos años. Entonces estos movimientos trataron de basarse en esa base local, comunitaria, para poder actuar. Así que creo que justamente eso es lo que hizo que fueran tan importantes. Eran movimientos descentralizados. Eso es fundamental para que este tipo de levantamientos pueda funcionar justamente. Quizá el orador podría tratar de hablar un poquito menos rápido porque aparentemente está hablando muy rápido en árabe para que pueda ser interpretado correctamente. Se lo recuerda a la oradora que cuando uno tiene que ser interpretado hay que poder hablar a un ritmo que permita que la interpretación sea lo más completa posible. Bien, una pregunta ahora para los dos. ¿Cuál ha sido el papel de la comunicación en todo esto, en sus movimientos? Quizá podríamos empezar aquí, a mi derecha. El papel de la comunicación. ¿Cuál ha sido? La radio, etcétera, por ejemplo.
hablar en español. Puede hablar en español si lo desea. El papel de la comunicación es muy importante porque al final es la forma en cómo nosotros nos expresamos nuestro ser, ¿no? Cómo creamos relaciones con otros seres humanos, pero como pueblos es cómo nos vemos a nosotros mismos, ¿verdad? Y cómo nos reflejamos hacia los demás. Digamos, a manera de una experiencia personal, cuando yo era adolescente yo no quería ser indígena. Yo quería quitarme mi nombre, quería tener un nombre latino, no quería usar mi traje, por ejemplo. Era totalmente querer ser asimilada yo misma, pero por el hecho del racismo y la discriminación que hay en los países latinoamericanos hacia pueblos indígenas y pueblos afrodescendientes también, ¿verdad? Entonces, el rol de la comunicación es muy importante para cambiar esa narrativa. Es el contenido que cambia esa narrativa de los pueblos. Pero el problema es que los medios de comunicación en nuestros países están, digamos que son los dueños de esos medios de comunicación, son empresas privadas, son dueños privados, no son medios de las comunidades indígenas. Sí, ahí sí que si suerte tenemos, esos medios de comunicación pueden ser públicos. Hay ciertos países que han avanzado bastante en cuanto a que los medios de comunicación puedan estar en manos de la sociedad civil. Pero, por ejemplo, en Guatemala no es así. Es por eso que dentro de la organización de Cultural Survival ha sido desde hace 14 años una lucha, una apuesta que le hacemos, porque queremos que las comunidades tengan esa herramienta para que cambien la narrativa y que utilicen esto como una plataforma para que ellos decidan qué quieran hacer. Uno de los derechos más importantes de los pueblos indígenas es su autodeterminación. Y esa autodeterminación significa qué tipo de contenidos quiero crear yo. Y entonces ahí es donde nosotros como organización nos aliamos con el movimiento indígena para que las comunidades tengan derecho a ser dueños de sus propios medios. Uno de los valores de los pueblos indígenas es lo colectivo, la tenencia colectiva de la tierra, por ejemplo. Y igualmente la tenencia colectiva de los medios de comunicación. Entonces, cuando nosotros queremos apoyar a un medio de comunicación, lo que preguntamos siempre es a las comunidades indígenas que vienen a nuestra organización, por ejemplo, a solicitar algún tipo de apoyo, es cómo nace esta iniciativa. ¿Es colectiva, no es colectiva? ¿Qué relación tienen con las autoridades indígenas legítimas de la comunidad? ¿Qué otras relaciones tienen con otros sectores, verdad? Otro de los puntos es de que como ONG también estamos muy conscientes de que a veces nos vamos sectorizando poco a poco. O solo somos para mujeres, o solo para el tema de salud, o solo para el tema de niños, o solo para este tema. Y a la final estamos sectorizando a las comunidades también. Y entonces lo que nosotros queremos es de que por lo menos estos grupos interesados en temas se colaboren entre sí para que esa plataforma sea para diferentes voces, para diferentes temas, ¿verdad? Y que no sea solo un segmento, ¿verdad? Entonces es muy importante y pues nosotros lo hacemos a través del cabildeo, entonces tratar de cambiar la legislación y la política pública en el país de Guatemala para que los pueblos indígenas puedan acceder a los medios, es proveer de fondos para que ellos inicien sus propias redes comunitarias o para que refuercen sus sistemas y otros medios, y también para la creación de contenido, ¿verdad? Y esto va especialmente con los jóvenes. También le apostamos a otros medios y ahorita pues queremos iniciar proyectos de internet comunitario, que también es muy importante y que el acceso igualmente del internet es privatizado en el país y pues en otros países también. Wow. Yeah, absolutely. Sí, muy cierto, efectivamente. La comunicación ahora en Sudán. Yo creo que
durante la revolución sudanesa han ido surgiendo nuevas plataformas justamente y en el régimen anterior todos los medios estaban dominados por el gobierno, por el Estado, la prensa, etcétera. Y los jóvenes, los movimientos de jóvenes utilizaban más bien las redes sociales durante todo este levantamiento. Y han utilizado esas redes sociales para poder transmitir su mensaje, el mensaje revolucionario en cierto modo. Y justamente esas eran las herramientas de que disponían para poder estar cerca de las comunidades y cerca de todos los jóvenes a nivel local. Han innovado mucho, han generado nuevas herramientas de comunicación. Los movimientos de jóvenes han tratado de desarrollar esos medios de comunicación para poder llevar a cabo acciones de resistencia política y social. Y el régimen, como he dicho, bueno, domina los medios de comunicación estatales, pero luego estaban todas estas herramientas más durante la fase de transición que permitieron así que las comunidades locales pudieran hacer oír su voz también. Y bueno, las personas empezaron a conocerse, a oír hablar de los problemas de los demás. Los sudaneses se conocieron y esto era muy difícil antes, era casi imposible. Tenemos en el país muchos problemas, incluido problemas de transportes, o sea que no los conocíamos bien tampoco. Y también, bueno, había distintos movimientos que permitieron que las personas se conocieran y que conocieran las dificultades de unos y otros en las distintas regiones del país. Sí, conectarse, ¿verdad? Eso es muy importante, conectarse con el mundo también para poder comunicarnos los unos con los otros. Vamos a ver, y ahora podrían hablarme un poquito más de esa lucha por la radio comunitaria y para poder adueñarse de esas radios comunitarias. ¿Cómo lo hicieron en Guatemala? Pues no se ha logrado todavía. O sea, es una lucha que creo que va a tomar tal vez otros 20 años más. Hasta ahora ha tomado más o menos 20 años en los acuerdos de paz del país. El Estado se compromete a proveer de frecuencias radiales a los pueblos indígenas y estamos hablando, mi país, Guatemala, es un 60% indígena. Entonces somos una mayoría poblacional, pero una minoría política, no tenemos representación en el Congreso. Somos representando el 80% de la población pobre del país. Y entonces el gobierno se compromete en ese entonces, cuando termina la guerra en Guatemala de 36 años, se compromete, pero nunca lo cumple. Y pues es ahí cuando el movimiento de radios comunitarias indígenas empieza a luchar por esas frecuencias, ¿verdad? Para poder trabajar, para poder servir a sus comunidades. Y ahí es cuando nosotros como una ONG de afuera apoyamos este proceso, ¿verdad? El año pasado, la Comisión Interamericana pasa el caso, después de haber luchado en las Cortes Nacionales, pasa a la Corte Interamericana, a la Comisión Interamericana y después a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y pues afortunadamente nos favoreció a los pueblos indígenas del país de tener el derecho a la libertad de expresión y la libertad de la expresión de la cultura y de los idiomas propios en los medios de comunicación. Ahora estamos en el proceso de implementación y ha sido demasiado difícil y pues ahora el trabajo que estamos haciendo es el trabajo de hormiga. Eso quiere decir hablar con las comunidades, con las autoridades ancestrales. Por ejemplo, este fue el evento que hicimos ahorita en julio, que organizamos un diálogo con las autoridades para hablar acerca de este tema de la libertad, del consentimiento libre, previo e informado, porque el Estado tiene la obligación de consultar con los pueblos indígenas, que para la reforma de comunicación debe de consultar con los pueblos indígenas, y entonces es nuestro trabajo proveer de la información, pero también tener esa retroalimentación de parte de las comunidades de qué quieren que nosotros hagamos. Entonces, esta lucha ha sido larga, pero a la final no ha terminado. Apenitas está empezando, pienso yo.
that 20 years in the making, it's Sí, bueno, 20 años ya y hay que seguir luchando por ello. Evidentemente, el cambio no se hace de la noche a la mañana, ¿verdad? Hay que buscarlo y luchar por él. Mohamed, nos ha mencionado también el papel de las organizaciones extranjeras en el país también y el impacto que tienen en su trabajo. واحدة من المشاكل الكبيرة كانت مشاكل كبيرة للحراك اللي ضد عمل. Bueno, el problema que tenemos nosotros, o los problemas que tenemos nosotros y que hemos padecido nosotras, las organizaciones comunitarias y las ONGs, pues entre esos problemas está el hecho de que intervienen en nuestro territorio organizaciones extranjeras. Al principio teníamos organizaciones de la sociedad civil controladas, supervisadas por el Estado en nuestro país. Y su programa, sus proyectos los aprobaba el gobierno antes de que pudieran aplicarlos. Bueno, luego con el tiempo las cosas fueron cambiando, evolucionando, y las organizaciones internacionales y se instalaron en Sudán. Y bueno, intervinieron esas organizaciones y los jóvenes que, como hemos dicho, fueron los que organizaron el levantamiento, la revolución, pues se veían muy atraídos por esas organizaciones extranjeras. Esas organizaciones buscaban a los jóvenes locales para trabajar con ellos, pero no había coordinación a nivel local. Muchas veces, en realidad, se desplegaban los mismos esfuerzos por parte de organizaciones diferentes, o sea que había duplicación de esfuerzos al final. Y luego está el tema del presupuesto también, de que se disponía para todo esto. Luego hemos visto también cómo se transfería también el punto central de las actividades que se llevan a cabo. Es decir, que al final en el centro de toda la acción no estaban las organizaciones sudanesas, sino que estaban esas otras organizaciones que venían desde fuera. Y esto ha creado un dilema y en algunos casos un conflicto incluso con las organizaciones locales. Y luego tenemos otra manera también de organizar las cosas, es decir, querer proponer un proyecto, un presupuesto, aplicar todo esto, eso era un método muy tradicional, pero hoy las cosas han cambiado. Todo esto ha tenido un impacto en la dinámica de las organizaciones locales también y ha tenido un impacto en el método de trabajo. La mayoría de las organizaciones internacionales al final pues trabajan en torno a programas de reforzamiento de capacidades, más bien, o sobre cuestiones más tradicionales, digamos, pero en sus programas no se tienen en cuenta las especificidades de los países, los conflictos sociales, las necesidades específicas que surgieron después de la revolución. Entonces, eso hace que los seminarios, las conferencias de reforzamiento de capacidades al final no son tan eficaces como podrían serlo. Incluso cuando cuentan con la participación de los jóvenes. Las organizaciones de jóvenes han creado nuevos espacios. El teatro, las redes sociales son nuevos espacios de comunicación, son nuevas herramientas menos tradicionales, menos clásicos también. Y hay otro impacto que hay que tener muy presente, es el impacto que ha tenido todo esto en la sociedad civil local y nacional, porque como lo he dicho antes, con el régimen anterior todo funcionaba de manera muy distinta. Hoy las organizaciones de la sociedad civil al final vienen a supervisar todo lo que hace el Estado, en cierto modo, organizan el seguimiento de la acción estatal y al final no solamente elaboran proyectos o programas, sino que ellas mismas son también, digamos, supervisoras de la acción. Entonces, eso también es importante. En la fase de transición no hubo control alguno sobre el Estado. Entonces, esta es una diferencia también que han tenido el hecho de que intervinieran en ese momento las organizaciones extranjeras, porque no hubo esa supervisión en ese momento, pero
esa intervención de las organizaciones extranjeras tenía que haberse hecho teniendo en cuenta las necesidades locales, sobre todo en materia de reforzamiento de capacidades. Y hay que trabajar también de manera colectiva con las organizaciones locales, comunitarias. No puede haber un solo modelo o un modelo único que se aplique en un país como Sudán. Tiene que haber una combinación, digamos, de organizaciones que participen en todo esto y que hagan los programas a medida de las necesidades. Vamos a poner la luz en la sala, por favor. Encendamos la luz para que haya un poquito más de interactividad aquí. Y si alguien quiere hacer algún comentario o hacer una pregunta, podrán hacerlo a nuestros dos oradores. ¿Alguien quiere intervenir, decir algo? Quizá Adelaida es su cumpleaños hoy, así que vamos a felicitarle para empezar. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Adelante. Sí, muchas gracias. He escuchado estas experiencias que Mohamed nos ha relatado y la experiencia de Sudán del Sur. Y mi pregunta es la siguiente. En África muchas veces cuando tratamos de organizar algún tipo de movimiento y queremos cambiar, por ejemplo, las normas culturales, pues muchas veces se considera que esos movimientos al final son solo movimientos políticos. Entonces, es complicado convencer a las personas de que los movimientos o lo que queremos hacer en realidad no tienen ninguna finalidad política como tal y que no apoyan a un partido o un bando político. Entonces me gustaría que nos diga si puede explicarnos qué experiencia ha tenido trabajando con estos movimientos a este nivel con relación a esa percepción política que se tiene de esos movimientos muchas veces, porque ¿qué se puede hacer para evitar que se considere que estamos afiliados a un partido político? Sí, entiendo la pregunta. Sí, adelante. Vamos a escuchar otra pregunta. Muchas gracias. Yo vengo del proyecto Change Culture y quisiera hacer una contribución o una pregunta a Avexnim. Me ha gustado mucho ese enfoque que consiste en tener en cuenta los aspectos culturales. Yo creo que lo que podemos llevarnos de estas dos intervenciones es el hecho de que muchas veces los programas que se aplican al final vienen a desestructurar nuestras sociedades en el sentido de que no tienen en cuenta la realidad cultural. Y al final acaba siendo más nefasto de lo que podría ser y no viene a resolver en realidad nada. Entonces, cuando esas intervenciones de cambio social se dan, esas intervenciones tienen que hacerse siempre teniendo en cuenta los valores y tradiciones culturales positivas del sistema. Y creo que el cambio social no puede darse a menos que se tengan en cuenta las realidades culturales. Y quiero decir que me parece que el trabajo que se ha hecho en Guatemala es excepcional en ese sentido. Y me gustaría saber si desde el punto de vista cultural, en los enfoques que han desarrollado ustedes, me gustaría saber fundamentalmente qué les ha parecido importante a las comunidades, qué consideraban que tenían que valorizar esas comunidades, qué es lo que se tiene que tener en cuenta, porque han escuchado ustedes a esas comunidades y qué era lo realmente importante para esas comunidades, qué era lo más significativo. Muchas gracias. Gracias, luego vuelvo. Adelante, ¿quién quiere contestar primero? Mohamed, a la primera pregunta. Sí, muchas gracias. Gracias por la pregunta. Sí, es cierto que siempre hay una relación entre lo social y lo político. Cuando hay reivindicaciones sociales, siempre acaba habiendo, se esconde detrás algún tipo de motivación política al final. Sobre todo cuando estamos frente a un régimen dictatorial, cuando hay una polarización política en el país, da siempre la sensación de que ese movimiento al final
digamos, tiene un cariz social, pero esconde algún tipo de objetivo político. Esto es lo que vemos en muchos países al final. Separar lo social y lo político es complicado, qué duda cabe. Pero creo que sería posible si definiéramos los objetivos. En Sudán nosotros tenemos un ejemplo concreto. Teníamos algunas reivindicaciones en torno a la propiedad, la propiedad de tierras, por ejemplo, y estas son cuestiones de las que se puede hablar con los ciudadanos. Y esto es lo que ha permitido o permitió en su momento que evolucionara el movimiento de resistencia. El movimiento de resistencia vino a especificar algunos objetivos, las necesidades de los ciudadanos, por ejemplo, para poder avanzar en torno a toda una serie de temáticas. Bueno, en nuestro caso, como pueblos indígenas, cuando dice usted que todo tiene que hacerse siempre teniéndose en cuenta la cultura y la tradición de las comunidades. Es cierto, evidentemente está también el tema del idioma, que es muy importante, que duda cabe, pero creo que hay que ir más allá de todo esto. Eso es lo que tratamos nosotros de conseguir desde los movimientos indígenas. Empezamos con la revitalización de la lengua y defendiendo los derechos culturales, pero ahora estamos hablando ya del derecho a la autodeterminación de nuestros pueblos. Entonces, creo que hay que considerar nuestra historia, nuestro pasado, quiénes éramos, de dónde venimos y esa autodeterminación, cuáles son nuestros territorios. En Guatemala estamos divididos. La división política en el país no se da en función de nuestras naciones, sino que se hace en función de los intereses, se hizo en función de los intereses del colonizador en su momento. Así que la autodeterminación es una cosa, luego está el tema del territorio y luego está la espiritualidad, la conexión también con la madre naturaleza. Todos estos aspectos son fundamentales, sin duda alguna. Sí. ¿Más preguntas en la sala? Adelante, aquí, y luego volveremos a esta parte, si les parece. ¿Sí? Muchas gracias por las presentaciones maravillosas. Y quisiera agradecer también a la señora Abexni, porque me parece que su historia realmente me ha llegado al corazón. Son muchas cosas que me han llegado al corazón, que me han parecido muy importantes. Y mi pregunta sería la siguiente. Cuando se cambian los relatos, la historia, se puede cambiar el mundo también. Y yo creo que, lo decíamos, hay que cambiar el relato, ¿verdad? Y creo que me pregunto si podría decirnos justamente cómo han tratado de cambiar ese relato en sus comunidades, con las distintas comunidades indígenas. Quizá podría decirnos ese cambio de relato, cómo se ha hecho justamente, cómo han podido establecer una nueva narrativa. Gracias por la... Yo pienso que es un proceso. Yo creo que no se ha cambiado por completo, porque todavía queremos asimilarnos. Todavía nos cuesta identificarnos como pueblos indígenas y especialmente con los jóvenes, ¿verdad? Todos queremos ser más latinos. Entonces, este proceso de cambio de narrativa está pasando con los liderazgos, los que ya tienen esta claridad política, histórica, cultural de quiénes somos, de quiénes realmente somos, ¿verdad? Y está cambiando poco a poquito. Entonces, inclusive solo para darle un ejemplo chiquito, es esta película famosa que está saliendo, que es el Wakanda Forever, ¿verdad? Que en donde está un pueblo indígena, el pueblo maya, que está siendo retratado positivamente como un pueblo de paz, como un pueblo en prosperidad, en equilibrio, y eso llega a las comunidades a la final, ¿verdad? Porque todo lo de afuera entra, pero nosotros mismos no estamos produciendo. Entonces, sí se está cambiando, pero se está cambiando con trabajo de hormiga, o sea, poco a poco,
Y se está haciendo con las radios comunitarias, se está haciendo con el movimiento de mujeres indígenas, se está haciendo con el movimiento de autoridades ancestrales, con organizaciones de protección de la madre tierra. Entonces, todos estos procesos trabajan conjuntamente o hay momentos de colaboración y ahí es donde se van cambiando esas narrativas. Y luego, pues viene también la parte internacional, ¿verdad? Que cuando hay miembros de la comunidad que salen afuera, van viendo qué están haciendo esta comunidad, qué está haciendo esta otra comunidad, y ahí van cambiando las narrativas. Entonces, no es que ya haya pasado, yo pienso que estamos luchando muy fuertemente, pero a la final siempre hay influencia externa, ¿verdad? Entonces, es un proceso. Ujú. Thank you. Yes, sir. Muchas gracias, sí. Muchas gracias. Y muchas gracias por ofrecerme la palabra, celebrar la calidad de las ponencias de la ponente. Yo soy de Senegal y me gustaría, señora y señor, expresar mi solidaridad con sus pueblos, con Sudán en particular, que ha padecido una grave crisis y celebramos que se esté superando. Y a nivel africano es cierto que en muchos países hoy en día hay organizaciones de la sociedad civil que cobran cada vez mayor importancia y que se posicionan para pues impulsar cambios políticos. Pero creo que hay también una relación entonces entre esos movimientos sociales y la estabilidad política en nuestros países. Asumimos cantidad de responsabilidades, en particular en las zonas rurales. Y nosotros, como africanos, lo que hemos de perseguir pues siempre es a la postre la estabilidad en nuestros países. En el caso de Senegal, hoy afortunadamente hemos contado con dos alternancias democráticas, con varios partidos políticos, radios de todo tipo, públicas, privadas, pero vemos también que muchas veces las propias organizaciones de la sociedad civil no contribuyen a la estabilidad. Estoy a favor de que haya democracia, de que haya marchas, desfiles, manifestaciones, pero hemos de pensar también en que hemos de respetar también a aquellos que han sido elegidos por la población. Y a veces no siempre lo tenemos presente. Y a veces las organizaciones de la sociedad civil interfieren en esa estabilidad política. También pues, como consecuencia de la interferencia de potencias extranjeras. Y eso también hemos de tenerlo presente. Estamos a favor de la democracia, de que exista una sociedad civil libre, pero también hemos de respetar a las instituciones, aquellos que encarnan pues, en la República, que han sido elegidos libremente por las y los ciudadanos, y ellos también se merecen nuestro respeto. Vemos que algunos líderes de organizaciones a veces critican violentamente a aquellos que encarnan pues a las instituciones de nuestro país y diríamos que pues no las respetan, y hemos de pensar pues en esa estabilidad en nuestros países. Hemos de velar ante todo también por la seguridad de nuestros conciudadanos y de nuestras conciudadanas. Una vez más, de nuevo, por estas ponencias y por sus actividades que son de la mayor importancia. A very good point. Sí, efectivamente, esto es algo en lo que yo creo que hemos de pensar todos, porque no siempre en sí o malo en sí. No sé si me pueden decir, bueno, muchas gracias, excelentes presentaciones. Pero yo también la cultura. Pero no perdamos de vista a los jóvenes que son el grupo más extenso en África y en el mundo de manera general. Me pregunto yo lo siguiente, hay varios movimientos sociales han motivado a los jóvenes para que se ocupen de estas importantes temáticas, el cambio climático, la salud sexual y reproductiva. Ustedes son esos líderes. ¿Cómo implicar a los jóvenes que migran, que mueren atravesando el Sahara, el Mediterráneo? ¿Cómo podrían ellos participar en estos movimientos sociales? ¿Cómo animarlos a hacerlos? ¿Cómo incentivar su participación?
¿Qué mensaje transmitirían ustedes a esos jóvenes para que se animen? Mohamed, quizás desee usted contestar o a Exim. Sí, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que en todas las comunidades valoramos la aportación de los jóvenes. Desde la perspectiva de los pueblos indígenas, se trata de que los jóvenes participen en la prestación de servicios a nivel de las comunidades, porque ellos están buscando su lugar en el mundo y pues a veces no siempre encuentran su lugar en el mundo. Desde la perspectiva de los pueblos indígenas, desde la infancia en nuestras comunidades, una vez que las personas cumplen 14 o 15 años, empiezan a prestar servicios a las comunidades y así es como las propias comunidades les respetan también a ellos. Se trata entonces de implicarles en labores voluntarias, en labores comunitarias y también en lo que respecta a la organización Culture Survivor, para la cual yo trabajo, proporcionamos subvenciones para los proyectos de los jóvenes en beneficio a las comunidades, porque los proyectos que nosotros apoyamos son siempre proyectos en beneficio y para prestar servicios a las comunidades. Los incentivos. ¿Piensan que los jóvenes necesitan incentivos para mejorar su futuro? Yo creo que también ese es el tipo de narrativa o relato que estamos intentando cuestionar, porque los jóvenes básicamente se pelean por su supervivencia, porque el planeta está a punto de explotar o de implosionar. Y no es que tengan muchas opciones los jóvenes ante sí, realmente, visto lo visto. Basándonos en nuestra experiencia en Sudán del Sur, a mí lo que me gustaría decir es lo siguiente, y es que hemos visto que lo que preocupa a los jóvenes a veces es distinto, dependiendo de dónde se encuentren en nuestro país. No siempre tienen las mismas preocupaciones, depende también de la percepción que tenga cada joven de las cosas. Y por supuesto que hay cosas en torno a las cuales están de acuerdo y las personas están de acuerdo. Las personas, evidentemente, todo el mundo quiere democracia, quiere más democracia. Pero también las necesidades pueden variar. Es lo que ocurre en mi país, en Sudán. El sistema político no es estable y el único sistema que desde 2009 sigue siendo estable son los propios movimientos que no hablan de cuestiones centrales, hablan de la justicia, la libertad y la paz a nivel local, con arraigo local. En esos movimientos los jóvenes hablan de sus preocupaciones, las mujeres de sus preocupaciones, las chicas de sus preocupaciones, la salud reproductiva es algo de lo que se habla en esos movimientos también, eso sí que son factores y denominadores comunes. Otra cosa que me gustaría decir es el valernos de las culturas y de las tradiciones locales. Pues bueno, una de las características de estos movimientos es que cuando hablamos de derechos humanos siempre hablamos de convenciones y sí, el patrimonio local puede ser problemático, pero podemos aprovecharlo para defender estas causas y tenemos que desarrollar efectivamente relatos distintos, pensando, por ejemplo, y empezando por la utilización de los idiomas locales, valiéndonos de ejemplos locales, comunicándonos con las comunidades, relacionando a las administraciones y a las comunidades. Así realizaremos estos movimientos y haremos que estén aún más relacionados con las comunidades que se supone representan. Dos preguntas o comentarios más, por favor. Y después vamos entonces a pasar a resumir las cosas, porque si no se nos va a ir el tiempo de las manos. Ahí al fondo entonces. Sí, muy buenas tardes a todas y a todos y muchas gracias por sus presentaciones y por sus palabras exaltantes de Cultural Survival.
Como saben, muchos de los acuerdos a nivel internacional o estructuras vigentes se basan en el sistema de los estados-naciones que llevan existiendo por lo menos desde hace un siglo. Y no es necesariamente algo relacionado con la justicia en materia de economía, de educación y muchas más cosas que son tan importantes. Representatividad incluso. Lo que a mí me gustaría entonces decir es lo siguiente. Me gusta y me interesa mucho la contribución de los pueblos indígenas a la ciencia. Algo que yo creo que no se ha tenido suficientemente en cuenta hasta ahora, quizás por esa discriminación sistémica que han padecido esos pueblos indígenas. Pues quien se ha encargado de esa labor científica de investigación lo ha hecho con la óptica del sistema vigente. Y entonces los datos, la investigación con que contamos en los distintos países muchas veces no es algo inclusivo. Y también en relación con la defensa del medio ambiente, es algo que relaciono yo esto. No conocemos suficientemente las habilidades, las técnicas, los conocimientos científicos de las comunidades indígenas, que sería muy importante que se pudieran transmitir a otros grupos. Y ese es otro cambio social que también estamos intentando promover. Es algo que estamos intentando resolver también a nivel medioambiental, porque para que haya muchas veces se relaciona la defensa del medio ambiente con, por ejemplo, la huella del carbono, pero si es algo que relacionamos con técnicas basadas en los seres humanos, quizás sea mucho más fácil que personas de a pie como yo, no sean científicos medioambientales, puedan contribuir a la protección y la conservación de los recursos naturales, porque es una manera de llegar mejor a la gente. Bonjour, Buenos días, yo soy Djibril Guisé, soy de Mali, de la región de Segú, cuarta ciudad de Mali. Estoy aquí en nombre de un centro cultural que promueve los oficios artísticos y culturales. Y me gustaría incidir en una de las cosas que se ha dicho, pero antes de hacerlo, me gustaría felicitar a nuestros dos ponentes por sus brillantes presentaciones. Y me gustaría decir que el derecho y el acceso a la cultura es algo sumamente importante, pero les corresponde a los actores locales, a los actores privados acercar la cultura a las poblaciones y a las comunidades locales en desde nuestro centro cultural es algo por lo que nos estamos peleando a través de teatro, la música y creando espacios de expresión como los cafés literarios para que las comunidades puedan tomar la palabra. Pero usted, señora, habló de las emisoras comunitarias. Es una herramienta muy poderosa de democratización de la cultura y para promover el acceso a la cultura. El proyecto de promoción de la escolarización de las chicas cuya director está aquí presente y también los proyectos de arte social, nosotros nos utilizamos mucho las emisoras comunitarias para transmitir mensajes, para movilizar a las comunidades para que se escolarice a las chicas y también en torno a cuestiones de sanidad, de higiene. Pues para eso nosotros nos valemos mucho de las radios. Estamos aquí con nuestros socios, como que mucho nos han apoyado. Muchas gracias y enhorabuena por la calidad también de esta cumbre. Thank you. Thanks for Muchas gracias, sí, por haber evocado esas cuestiones. No nos quedamos tiempo, así que me gustaría que los dos panelistas ahora quizá pues den cierto asesoramiento a aquellos que quieren participar o involucrarse en los movimientos sociales. ¿Qué les dirían? ¿Qué les contarían? Adelante. Pertenezco a una ONG y yo creo que tal vez lo que quisiera compartir es que tenemos el principio de la humildad.
A veces nosotros como ONGs queremos salvar el mundo, pero las comunidades que están trabajando, las comunidades que están sobreviviendo, son las que están haciendo el mayor aporte. Lo nuestro es tal vez un 5%. Y entonces nos toca escucharles a ellos, ¿verdad? A los movimientos sociales, a los activistas, a los liderazgos comunitarios, a las bases comunitarias. Entonces, en ese sentido, cuando estamos en eventos grandes, por ejemplo, si hay una persona que es un líder comunitario o alguien que está haciendo un trabajo ad honorem, ellos van al frente. Nosotros como ONGs vamos atrás, nosotros no hablamos, ellos son los que tienen la voz. Entonces es ese principio de la humildad para todos que estamos al servicio de tomar en cuenta las bases y los liderazgos comunitarios. أعتقد أهم حاجة اللي هو Bueno, en mi caso hay, creo, varias cosas que son importantes. Primero, recuperar la confianza. Los grupos sociales son personas, organizaciones que trabajan para promocionar, para defender toda una serie de ideas. Y para que pueda haber una movilización, pues se tiene que tener confianza en esos grupos, justamente. Hay que tener en cuenta el contexto local, nacional, continental, obviamente. Las cuestiones de discursos políticos o religiosos discriminatorios también. Y creo que es evidente que el tema de la narrativa que ya hemos evocado también aquí es fundamental, pero es una cuestión muy delicada al mismo tiempo. Así que estoy convencido de que hay que compartir los problemas, las dificultades que podamos tener antes de empezar a compartir éxitos en realidad. Hay que apoyarse los unos en los otros para alcanzar esos objetivos. Y esto es fundamental. El principal desafío que tienen los movimientos sociales, a mi juicio, es esa falta de confianza. En la revolución sudanesa se logró unir a esos grupos, independientemente de su pertenencia u origen étnico, por ejemplo. Tenían un solo lema: libertad, justicia, paz. Y esto lo unió justamente. Los sudaneses se unieron bajo esos lemas. Y esto es muy importante también al mismo tiempo. Estos aspectos cuando se quieren aportar verdaderos cambios y cuando queremos sobre todo trabajar a nivel de comunidades. Sí, muchas gracias. ¿Alguien quiere añadir algo realmente y no puede marcharse de esta sala sin decirlo? Le daríamos la palabra. Sí, yo quisiera decir algo. Soy Hasna Shibagi y quisiera primero felicitar a los dos oradores por sus intervenciones muy interesantes. Y también quisiera hacer un comentario sobre lo que acaba de decir el señor Mahmoud hace unos minutos cuando hablaba de los movimientos sociales. Me pregunto si hay alguna ideología que motive a los movimientos sociales. Cuando hablamos del movimiento Al-Hoover, por ejemplo, sabemos que es un movimiento ideológico para defender el medio ambiente, por ejemplo, los recursos naturales. Entonces, y quieren también ayudar a preservar el planeta, a protegerlo. Es una ideología y puede haber también intervenciones pues a distintos niveles ecológicos, económicos, etcétera. Y hay toda una serie de movimientos que han ido surgiendo desde 2010, como Arab Democratic, por ejemplo, durante esa primavera árabe, que defendían distintos tipos de lemas o eslogans y se convirtieron en muchos casos en revoluciones
temporales, tan solo porque son muchos movimientos que al final desaparecieron, surgieron y desaparecieron muy rápido. Entonces, ¿hay que tener algún tipo de ideología que motive a esos grupos sociales? Bueno, será la última intervención. El hecho de que no tengan una ideología o un programa claro, esto efectivamente ha sido un problema que estaba sobre la mesa. Tiene que haber un justo equilibrio, creo aquí, porque un movimiento que no tiene una ideología, pues al final no logra captar a las personas y acaba convirtiéndose en cualquier tipo de movimiento. Y lo que distingue a estos movimientos de los demás justamente es el hecho de que tienen su propia ideología, sus propias ideas económicas sobre la ciencia, etcétera. Y es así como estos movimientos han logrado movilizar a las personas, justamente uniéndoles bajo estos eslóganes, estos lemas a los que me refería antes. Y esta es la experiencia, por lo menos, que hemos tenido nosotros en Sudán. Y es que todos los movimientos en Sudán, pues sabían al final que el régimen no iba a poder resolver todas las dificultades del país. Y se preguntaban en qué medida, cómo iría este proceso de paz, cómo iba a evolucionar. Y lo primero era evolucionar también las dificultades económicas del país. Y hay mecanismos para hacerlo, evidentemente. Y ahí los jóvenes sabíamos que había profesionales, que había entidades, organismos que podían ayudarnos en ese sentido. Y nosotros como movimientos sociales al final no tenemos un programa, digamos, completo que abarque todos esos aspectos, pero bueno, hay toda una serie de movimientos sociales que surgieron durante la primavera árabe. Y yo siempre he dicho que hay que ver las cosas desde distintos ángulos, cómo se pueden reformar las instituciones, el sistema, sabiendo que los movimientos, si tienen algún tipo de ideología que defender, pues lograrán captar a un mayor número de seguidores en ese caso. Muchas gracias. Bien, creo que ya no tenemos mucho más tiempo. Quiero agradecer a los dos. Gracias a Beclin, que viene desde Guatemala, y desde Sudán, Mohamed. Gracias a todos por haber contribuido a este debate. Y creo que podríamos hablar horas y horas sobre estos temas. Evidentemente hay tantas cosas que decir. Yo creo que, bueno, siempre se hubiera podido decir algo más, pero es importante que justamente ahora sigan dialogando entre ustedes, puesto que estamos todos aquí presentes. Muchas gracias.